Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, martes 27 de septiembre del año 2022. Les pido 20 segundos, vamos a conversar con Carolina Rivera Áñez sobre el tema que ya se, sabiendo con quién conversamos, ya se sabe. Doña Yanine Áñez, vamos. Carolina, primera vez que nos vemos, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes. Me da mucho gusto conocerlo en persona. Después Igual, de que hemos tenido muchas entrevistas, hemos hablado muchísimo. Sí. Le agradezco de corazón como hija toda la solidaridad que tiene con mi madre, el apoyo. Sé que también usted ha tenido muchos pronunciamientos, ha hablado mucho también de ella, sobre la injusticia que ella está viviendo. Yo le comento mucho porque las condiciones en la cárcel que ella está no puede ver su programa. ¿Ahora la podés ver a ella? Cuesta mucho, ¿no? Porque han tomado unas represalias tan fuertes en contra mío porque hago estas denuncias, de que cualquier excusa sirve para no dejar que pueda verla a mi madre, ¿no? ¿Qué excusas, por ejemplo? Por ejemplo, ahorita que ya todo el mundo está yendo a fiestas y todo, el Expocruz ha pasado, ya no hay COVID. Sin embargo, me piden prueba, ellos ven cómo, si sirve esa prueba, si no sirve, porque ellos determinan. Son médicos. Ellos son médicos y determinan esta prueba no sirve, así que no puede ingresar. Es un ejemplo que le doy de las 1000 excusas que me ponen para que yo no ingrese. Mi madre tiene muchas dificultades con el tema de las visitas y eso es una violación a todos sus derechos. ¿Quiénes la ¿no? pueden visitar? Familiares de primer grado. Solamente. Y eso es una violación de derechos humanos, ¿eh? Y eso se resume solamente en mi hermano, porque si yo soy su hija, familiar de primer grado y no puedo entrar a verla, solamente queda mi hermano. Pero ¿no? además es violación de derechos humanos porque el único derecho que tiene conculcado un detenido, digamos que con sentencia, después lo podemos hablar, es el de locomoción. Después tiene todos los derechos, absolutamente todos. Exacto, ¿no? Y esto lo hacen porque ser preso político es peor que ser cualquier delincuente. Hacen de todo para torturarte físicamente, psicológicamente, de manera emocional. Una forma de tortura es no teniendo visita. Después hubo un tiempo que no podíamos entrar a ver a sus hijos. Las visitas son tan restringidas para que yo vaya. Han llegado al extremo, que me estoy acordando, de que han hecho firmar a todo el personal de la policía y de salud que está en el penal de Miraflores, que es de alta seguridad, diciendo de que yo soy un peligro para la integridad física de ellos. Que por eso es que no ¿Alguna vez tuviste una discusión con me sacaron, subida de tono? Nunca. Siempre he sido muy respetuosa porque las represalias son bien fuertes, ¿no? Y no salimos son a perdiendo. Vos, ¿son a tu mamá? Es a mi madre, ¿no? Y uno tiene mucho cuidado. Pero ellos, pues, dicen lo que quieren, se inventan, hacen informes en contra mío, de esa manera justificaron de que no podía ingresar a verla un mes. También tuve un percance, que fue el abuso que tuve en febrero cuando me sacaron a la fuerza de la cárcel. Ellos salieron a mentir, pero había pruebas, ¿no? Gracias a Dios. Estaba toda la prensa en las puertas del penal, adelante y atrás, porque me sacaron por atrás, ¿no? Y se vio el abuso de cómo me estaban sacando, el mismo personal de la cárcel, ¿no? Que eran policías. Y hay muchas restricciones en el tema de salud. Ese día que me sacaron no la estaban permitiendo a mi madre
régimen penitenciario que depende del ministro de Gobierno, darle la salida para que vaya a un hospital. Porque ese día mi madre estaba llevando una audiencia, ¿no? De una acción de libertad. Sí. Y también, o sea, ¿cuántas acciones de libertad le van negando? Entre los recursos de acciones de libertad y cesación a la detención preventiva, porque me gustaría aclararlo, claro, sí. Que hay, mi madre lleva muchos procesos, ¿no? Porque mi madre sufre un linchamiento judicial. Uno de ellos, uno por uno vamos a hablar. En el caso, en la vía penal, lleva más de 18 meses de detención preventiva en uno de los procesos, que es el de terrorismo, sedición y conspiración, el supuesto golpe 1, que nosotros la llamamos patraña, ¿no? Porque son puras patrañas. Y se ha presentado más de 22 recursos. 22 recursos. Y todos han sido rechazados. Entre ellos son 15 acciones de libertad y después todos los demás cesación a la detención preventiva, ¿no? Que se apela, pero todos lo rechazan. O sea, no hay justicia en Bolivia, no existe el Estado de Derecho, no se respeta el debido proceso. Los bolivianos, hay una selección de justicia, hay una justicia selectiva, de que para uno le vulneran todos sus derechos y son presos políticos. El mejor ejemplo es mi madre, y para otros que quedan en la impunidad, Evo Morales, La Zapata, Achacollo, el ministro con problemas a veces. O sea, hay tantos ejemplos y hay presos políticos que le vulneran todos sus derechos humanos, son despojados de todos sus derechos. ¿Cómo está ella? Ella, gracias a Dios, está mejor de salud. Vivió una etapa muy difícil, ¿no? Fue un proceso muy duro tanto para ella como para todos sus hijos de verla, porque da mucha impotencia, Carlos. No hay palabra para describir lo que uno siente, ¿no? El sufrimiento de una madre en esas condiciones, ella que entró en un estado de shock muy fuerte, la incertidumbre, que te inventen delitos, que te digan un montón de cosas que vos nunca hiciste. Hoy día ella sabe que su juicio es político y entonces eso le da fortaleza en todo caso. En todo caso, sí, ¿no? Porque al final no cambia nada. Ella tiene una sentencia política en uno de los procesos de 10 años, pero sigue en las mismas condiciones. Ella es una presa política que el día de mañana, si sale el MAS, ella va a estar libre, ¿no? Así que esa es la situación que estamos viviendo, y a mí como hija no me gustaría que nadie más viva lo que vivió mi madre, lo que vive mi familia, porque es muy duro para todos. Y también ver a los otros presos políticos, a los otros familiares de los presos políticos. ¿Alguna vez ves a alguien de ellos? Veo a muchos, ¿no? Solamente de que, bueno, como hija, yo haría cualquier cosa por mi madre, ¿no? Claro, pienso que cualquier hijo hace lo mismo, pero los otros familiares hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo porque hemos pasado cosas muy duras, porque les deben estar prometiendo cosas. Si no te metes, si no haces, nosotros te vamos a dar una manito para que salgas en un año, una cosa de esta, porque ocurre. Ocurre, pero el MAS no tiene humanidad con nadie, ¿no? Esa es la realidad. Y sí, mi madre ha tenido muchas represalias, mi madre, por las denuncias que yo hago, pero también es lo que corresponde. Si mi madre es inocente, si mi madre lo único que hizo fue cumplir con su deber, asumir por sucesión constitucional, como todos los bolivianos sabemos, llamar a elecciones, pacificar el país primero, porque todos sabemos que había una convulsión en todo el país. Pero además, ¿con quién pacificó el país? Con los movimientos sociales, o sea, no es con cualquiera, es con los movimientos sociales. En el hall de Palacio de Gobierno no había un revólver en la cabeza de nadie. No hay delitos, ¿no? O sea, no hay delitos. Claro, sí. ¿Y por qué? Porque Evo Morales, que fue un cobarde, lo que hizo fue hacer fraude, se vio descubierto, renunciar, que es lo que todos sabemos, abandonó el cargo, que es lo peor, y huyó del país. No tuvo ni la decencia. Yo ahí tengo mis observaciones. A ver. Yo digo, si renuncias, te vas. Y yo lo veo bien eso. Yo no veo abandono de cargo que tiene que esperar. Porque... Y lo he conversado con varios juristas y me dicen que tengo razón mirado desde este punto de vista. Si vos estás renunciando por tu propia voluntad, que fue lo que ocurrió, se siente arrinconado, sabe el país que cometió fraude, no le aceptan el cambio del Tribunal Electoral, no le aceptan todas las cosas que propone, ¿qué le queda? Irse. Era lo que correspondía. Yo lo veo así, y eso para mí no es dejación de cargo. Hay quienes dicen que tenía que esperar que lean su renuncia, y yo pregunto por qué. Si ya era irrevocable desde su punto de vista de él, ¿por qué tiene que esperar la renuncia de alguien que ya se decidió irse? Para eso existe la sucesión presidencial. Y para mí estuvo bien asumida. Eso es lo que le da más valor todavía, pero es discutible, ¿no? Sí, pero ojo de que ahora utilizan eso
de que él no renunció, o sea, hubo un golpe de Estado. No hubo golpe Pero de Estado. eso es lo que ellos dicen, digamos. Hubo la sucesión constitucional, se asumió... Cuando un presidente se va, después de renunciar, y no vuelve, no hay golpe de Estado. Pero ya ves, ¿no? Que mi madre está presa por eso. Claro que y sí. aparte de que él obligó a que toda la línea que le seguía... Porque él pretendía volver. Él pretendía hacer un golpe de Estado que le guarde el cargo, golpe de Estado, elijan a una persona sucesora de alguien, no contaron con que estaba Yanine Áñez ahí, pensaron que no iba a aceptar, que convoquen elecciones y en 6 meses la gente, con tal de que haya elecciones, vivamos en un Estado democrático, era capaz de aceptar. Esa era la lógica de él y esa es mi teoría en mi libro. Esto es lo que no le perdonan a mi madre, ¿no? Claro, por supuesto. Que ella asumió y no permitió que los tenga bolivianos... el coraje de asumir. Porque los bolivianos con tanta convulsión, en La Paz la situación era horrible, era de vida o muerte. Y ¿qué íbamos a hacer los bolivianos? Desesperados pedir que vuelva para que ya no haya más muerte. Eso es lo que mi madre no permitió y por eso es que no se lo perdonan hasta el día de hoy. Sí, sí. Y ella es un trofeo político del MAS, ¿no? Ya. Eso es el trofeo. Ella tiene una pena de 15 años. Y de 10 años, quiero decir. Y tiene un montón de procesos que, curiosamente, no son acumulativos. Consecuentemente, en caso de recibir otra sentencia, tiene que terminar los 10 años y luego comenzar la otra prisión, y eso es para tenerla toda la vida. A ver, contame cuántos procesos tiene. Yo he contado 3 por la vía ordinaria, unos cuantos más por responsabilidades y otros tantos por administrativos. A ver. Son 3 por la vía ordinaria. Ahí Ya. está el primero de terrorismo, sedición y conspiración. Después está el otro que es... Sedición, que ya no vale. Que ya no vale, ¿no? Pero terrorismo tampoco. Claro, Ha sido tampoco, observado por sí. el informe del GIEI, Exactamente. por Comité contra la Tortura, pero ¿qué están haciendo? Aparte de que no mueven, ¿no? O sea, no mueven un centímetro en la investigación, porque en ese proceso es que hay más de 18 meses de detención preventiva que es Ya. totalmente ilegal. Lo único que hacen es, ¿qué hace el Ministerio Público? Cada vez que hay una audiencia de apelación, dicen, no ha declarado, no se ha avanzado en la investigación, no hay declaraciones, no ha declarado Luis Fernando Camacho, no ha declarado Jerez Justiniano, entonces no podemos, pedimos ¿Y por 3 qué meses no más. vienen, por qué no vienen a que declaren? Son excusas, no hay Claro, por argumentos, supuesto, no hay claro. elementos Sí. jurídicos, ¿no? Y lo único que hacen es ir ampliando de manera ilegal la detención preventiva. Y ojo que 18 meses es lo máximo que se puede ampliar, sí, no, y va más de 18 meses, Ya. ¿no? ¿Cuántos meses tiene ya detenida? Mi madre lleva más de 565 días detenida, año y medio. Ya van a ser año y 7 meses. Ya. Y en el segundo, que es incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, que es en el que tiene 10 años de sentencia condenatoria, en ese juicio que da efecto de nulidad de principio a fin, le han vulnerado todos los derechos a mi madre. Mi madre fue la única que cumplió con sus deberes. Al asumir por sucesión constitucional, fue la única que cumplió con la Constitución cuando se generó el vacío de poder, pero la tiene presa. ¿Quiénes incumplieron sus deberes? Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra, Medina Celi, Borda, y ellos están libres. Pero, perdón. El propio ministro Manuel Canelas es el que pide que se convoque a una reunión con la Iglesia. Ahí se suma la Unión Europea, se suman el gobierno de Brasil, se suman otros. Y eso lo está olvidando el gobierno. Exacto. Lo está olvidando el gobierno. Se llega a la sucesión en estricto senso, pese a que habían propuestas del movimiento del socialismo que lo ocupe fulana, que lo ocupe mengano, que lo ocupe fulano, y dijeron, nosotros no venimos a poner presidente, venimos a que se cumpla la ley y la Constitución. ¿Te acordás? Sí. Reunión de la Católica. de la reunión de la Católica. Sí, no, y en sí mi madre llegó, ella no participó en ninguna reunión. Absolutamente, claro. Y Como alguien dijo, estaba jugando voleibol en una esquina haciendo bloqueo. Estaba con la ciudadanía, ¿no? Que era lo que correspondía claro, a todos, salimos a defender nuestro voto. Y en este juicio, que ha sido ilegal de principio a fin, hay varias vulneraciones al debido proceso, que uno,
ella no está siendo juzgada por el juez natural que le corresponde. Al ser exmandataria de Estado, debería llevar juicio de responsabilidad. Todos, y todos los demás meterse ahí. Exacto, y defenderse en libertad. Sí. Sin embargo, está ya con una detención anticipada, porque ya año y medio, esa condena salió recién en junio, así que ella ya está sufriendo una condena hasta anticipada. Ahí vemos la ilegalidad que cometen contra mi madre, ¿no? Después otro es el desdoblamiento del proceso. Esto es totalmente irregular e ilegal. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Porque hablamos de la justicia del MAS. Desdobló este proceso. En julio del 2021 lo dividió en dos, que dice nuestro Código Penal que una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho. Ellos lo están haciendo con Yanine Áñez, porque al final son los mismos delitos con el mismo proceso, digamos, ¿no? Y otro es la acusación de tipos penales derogados, ¿no? Hay hubo un cambio en la Asamblea Legislativa en uno de estos delitos y el tribunal, sin embargo, no vio ese cambio y la sentenció con un delito derogado. Y aquí esto es pues totalmente ilegal, ¿no? Pero mira cómo es esto de interesante. La juzgan sin reconocerle el rol de presidenta o de presidente. Sin embargo, tiene juicio de responsabilidades como mandataria. Exacto. Lo que significa que esos juicios de responsabilidades como mandataria los traen los procesos y los meten ahí. O sea, no hay mucho que descubrir, que sí, efectivamente es una presa política y una sentenciada política, pero sigamos escuchando. Y ojo, ¿no? Que en este juicio el juez solamente, para todos los juicios hay un contexto, digamos, antecedentes de que por qué se llegó al delito. Sin embargo, en este juicio solamente valían los días 10, 11 y 12. O sea que ellos seleccionaban qué pruebas aceptaban y cuáles rechazaban. La defensa presentó 55 pruebas y solamente 5 aceptaron. Solamente 5 de parte de mi madre. Después de parte de las partes acusadoras, que son Ministerio de Gobierno, Ministerio Público, Procuraduría del Estado y la Asamblea Legislativa, o sea, eran todos contra Yanine Áñez, ¿no? Porque no olvidemos de que hasta fue tan... no era equilibrado, ¿no? Porque por último todos tenían derecho a 3 preguntas, y la defensa, que solamente era una parte, 3. Después los demás hacían más de 15 preguntas. O sea, hasta ahí se vio el desequilibrio total. Claro. Y el tribunal... Y la indefensión, ¿no? La indefensión total, ¿no? Y ellos, menos mal que tienen un buen abogado ustedes. Pero aquí no se trata de nada. No, por eso te digo, pero menos mal que el abogado es bueno y pelea, ¿no? Pelea, ¿no? Pero sí, es muy frustrante porque ponen ¿seguro? a toda la cartera estatal, todo el Estado en contra de una mujer indefensa, y ahí uno siente hasta frustración de ver tanto abuso, ¿no? ¿Cómo no? Y otra cosa también, que rechazaron pruebas documentales. Ellos aceptaban que pruebas, porque el único fin era sentenciarla, ¿no? ¿Con qué pruebas la sentenciaban? Y esas aceptaron. Después, otra cosa, yo veía todo eso y era tan frustrante, porque rechazaron hasta los testigos. Claro. La defensa presentó 60 testigos, solamente 10 podían estar, ¿no? Que muchos que eran testigos claves tampoco fueron, ¿no? Y otra cosa también fue, rechazaron las pruebas periciales, pero total, la defensa tenía 3 pruebas periciales, uno de esos, una prueba constitucional de por qué mi madre asumió de manera constitucional, la rechazaron de plano. Ni siquiera aceptaron para analizarla, la rechazaron de plano, ¿no? Y aquí vemos... No disimularon. De nada. No disimulaban en nada. Por eso es que hacían las audiencias virtuales y también una audiencia que primera vez se oía en Bolivia, de manera mixta. Ya habían audiencias presenciales. Eso fue lo más aberrante de todo. Los demás estaban en la sala y Yanine Áñez estaba detrás de un televisor. Exacto, ¿no? Los imputados solamente podían llevar la audiencia de manera virtual desde la cárcel. Esa es la condición. O sea, mi madre no pudo estar presente en su propio juicio.
Nunca, nunca. Y no podés sentenciar a una persona ni juzgar a una persona si no está presente. Claro, pasó. por supuesto, sí. Porque no es lo mismo llevar de manera virtual, aparte ya habían las condiciones de hacerlo, pero Claro, no lo por hacía. supuesto que sí. Otra vulneración es que no se tomó la declaración informativa en este juicio. ¿Qué fue lo que hizo el Ministerio Público y también, bueno, el tribunal, ¿no? De que con la declaración que ya tenían del caso Golpe 1, utilizaron la misma en este caso. O sea, no le tomaron la declaración a ella, no tomó declaración a la, utilizaron la misma para llevar al juicio, en la etapa de investigación. Eso dentro de la vía ordinaria. Eso dentro de la vía ordinaria, ¿no? Ya, vamos a los juicios de responsabilidad, para que la gente vea. A ver, tenemos por la vía ordinaria porque no la reconocen como presidente, pero sin embargo, al mismo tiempo, hacen 5 juicios de responsabilidades, ¿me dijiste? Sí, 5 juicios 5 juicios de responsabilidades en condición de expresidenta. Que solamente tienen derecho a los exmandatarios Claro, de Estado, ¿no? sí, sí, sí. Y uno de ellos... Incluso si son de facto. Incluso, porque ya hubo, ¿no? García Mesa, Banzer. Aunque ellos digan que Banzer no, a Banzer se le hizo juicio de responsabilidades. Sí. También. Y ahí, un ejemplo, uno de los juicios es el tema de Sencati y Sacaba. Está como juicio de responsabilidades. Y está paralizado porque lo único que querían ellos era una condena, ya tienen la condena, o sea, quedan paralizados en la Asamblea Legislativa. Claro, los escuché y traté de comunicarme con los familiares de los heridos y estas cosas, y están muy molestos porque dice, el gobierno nos usó, no nos da pelota, no nos responde. Y aparte que hay mucha injerencia política. Claro. Hay conferencias de prensa del ministro de Justicia diciendo de que a mi madre le armaron un caso porque no podían llevarla por juicio de responsabilidades, porque no habían los 2/3 y porque no habían las pruebas suficientes. Sí. Él mismo lo ha dicho, ¿no? Hay mucha injerencia política. Ellos salen a hablar cuando empieza el juicio. Es muy canalla el ministro de Justicia. Totalmente, ¿no? Pero bueno, al final y al cabo la justicia llega para cada quien y cada quien va a poner en su lugar a cada quien. A ver, ¿no? ¿cuáles son los otros de responsabilidades? Otra responsabilidad es el tema de un préstamo que hubo para la pandemia. Y aquí va... ¿El mismo préstamo que lo han sacado después? Sí, este préstamo de la pandemia, y me gustaría aclararlo porque este préstamo de la pandemia, que la Asamblea fue el que no aprobó al Ejecutivo, tuvieron que devolverlo y ahí hubo pérdida de Estado ya cuando estaba Arce. Sí. Y lleva en juicio de responsabilidad, y esto es uno de los que está por la vía administrativa porque es pérdida económica para el Estado. Pero ojo, que este préstamo que después lo solicitó Arce. Sí, señor. Y ahí como Estado estamos pagando el doble de multa, ¿no? Sí. O sea, ¿quién debe estar enjuiciado por la vía administrativa? Arce. En todo caso. En todo caso, sí. Porque fue culpa de él, ¿no? Sí. Y culpa del MAS, que no aprobaron en su momento este crédito, ¿no? Porque es un crédito. Además, la muestra de que funcionaba el Estado de Derecho es que hubo un rechazo de parte del Senado, fue al tribunal y el tribunal le dio la razón al Senado, lo que significa que el Estado de Derecho funcionó todos los días. Sí. Bueno, y otro por vía administrativa, que es pérdida del Estado supuestamente en la pandemia. La pandemia fue muy dura, ¿no? Mucho. Además, el mundo entero se cayó, no nos olvidemos de eso. Y se hacía lo que mejor se podía. Yo como hija vi, porque yo estaba ahí, vi todo el proceso, de que mi madre hacía lo humanamente posible para ayudar, ¿no? Y bueno, tuvo sus errores, confió en gente que no debió, pero hubo una crisis institucional. Sí. No fue que ella planificó asumir un país como presidenta. Hubo una crisis... E inventarse 3 meses después una pandemia. Exacto. Hubo una crisis tan fuerte, la pandemia. También hubo varias crisis. Uno, la convulsión social. Sí. 2, el tema de llamar a elecciones, y llegó una pandemia, ¿no? O sea, hubo una crisis y a mi madre le tocó gobernar con lo que tenía. Porque no podés ser presidenta si no tenés un gabinete. ¿Quiénes estaban en ese momento para empezar? Sus colegas que fueron convocados. O sea, no fue que ella eligió, puso primero a los primeros ministros con la gente que estaba ahí. A ver, ¿ella se arrepiente de haber sido presidenta? No hay que arrepentirse de hacer lo correcto, ¿no? Y ella lo dice, ella más que todo le da mucho pesar por nosotros, ¿no? Le da mucho pesar por nosotros porque dice, por mi culpa mis hijos están pagando algo de que no les correspondía.
pero nosotros la apoyamos en todo, la apoyamos en su momento, la apoyamos en la presidencia y la seguimos apoyando hasta el día de hoy porque ella hizo lo correcto. Culpa ¿no? nada. De nada, ¿no? Nos la defendemos porque sabemos que ella es una persona buena, que cumplió con su deber, hizo lo que correspondía, ¿no? Tenés 2 juicios administrativos, 5 de responsabilidades. Después otro juicio de responsabilidades también, otro ejemplo es que en la pandemia no había no podían pasar de Chile al país. Pero, pero era algo eso de que hasta el país, o sea, Chile fue el que prohibió eso, pero le abrieron a mi madre por juicio de responsabilidad. Ah, ya, ok. ¿Cuál es el otro? El otro también por la vía administrativa, si me gustaría decirlo. Las fronteras del mundo se cerraron. Sí. No fue que ella no lo permitió. Ahorita vamos a entrar a la vía administrativa, vamos al otro de responsabilidad. Y el otro es el tema de la comunicación, ¿no? De que supuestamente mi madre coartó a los medios de comunicación para no comunicar de la pandemia. Eso nunca pasó. No, eso es mentira. Mentira, pero han abierto un juicio de responsabilidades sobre eso, ¿no? Y después vienen los administrativos. Que ya nos mencioné uno, y el otro es el tema de la gasolina de los aviones. Mi madre sacó un decreto de que iba a valer la gasolina igual, porque recibíamos donaciones, aviones de otros lugares llegaban con donaciones y tenían que cargar gasolina, y lo que hizo fue que la gasolina para todos cueste lo mismo, los aviones extranjeros cuesten lo mismo. Además no habían vuelos regulares. No habían vuelos comerciales, ¿no? Venían solamente para dejar donaciones. Se hizo un decreto supremo, ella hizo un decreto supremo para que la gasolina cuesta lo mismo, tanto para los aviones bolivianos como para los aviones extranjeros que llevan de donaciones, y eso es una pérdida económica al Estado. Y tiene un proceso de vía administrativa por eso. Pero qué bárbaro. Bueno, son 10 juicios que tiene. 10, ¿no? O sea, y siguen, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Hace un momento estamos hablando con usted sobre el informe de la CIDH, de que hubo el caso terrorismo hace unos años atrás, y ahora el caso de golpe de Estado es una nueva versión del caso terrorismo, ¿no? Y si a Arce se considera un presidente constitucional, debería dejar en libertad a mi madre, porque ella fue la presidenta transitoria que llamó a elecciones. Él te va a contestar y te va a decir, este es un Estado de Derecho y yo no puedo inmiscuirme en otro poder del Estado. Pues pero si está inmiscuido en todo, pues, ¿no? Pero es una mentira porque... Claro, no, estoy de acuerdo con vos, pero es un discurso falso. Esa va a ser la respuesta que te den. ¿Qué sigue? Pero si él es inconstitucional, él también es inconstitucional, ¿no? Así, más no, claro pero es agua, que ¿no? eso no hay que decirlo nunca, es un error, porque ella no es inconstitucional. Uno no puede presuponer qué hubiera sido si no fuera constitucional. Ella es constitucional. Le agrade o no le agrade al poder, y así va a ser reconocido. Así es, ¿no? Sí. Bueno, y también el tema de la detención preventiva, ¿no? ¿Qué es lo que hace en Bolivia? La detención preventiva es una regla, siendo de que el Código Penal boliviano dice que es una excepción, pero en Bolivia lo utilizan como una regla. Te dan una condena anticipada, te ponen en detención preventiva y amplían la detención preventiva, y pueden pasar años en detención preventiva. Y eso también lo ha dicho el informe del GIEI. Y en Bolivia no hacen caso omiso de todas estas indicaciones que dice la comunidad internacional en sí, porque hay varios informes, ¿no? El relator, Diego García Sayán, el informe del GIEI, también el Comité contra la Tortura, y ahí vemos varias violaciones. Tengo aquí la lista de quiénes, porque siempre los anoto cada cierto tiempo para saber. Comité de Derechos Humanos de la ONU, el junio del 2020, García Sayán, el contra la tortura, el GIEI y algunos más. Pues no, y a mí lo que me... No, un ratito. A ver. El GIEI miró 3 gobiernos, Morales, Arce y Áñez. O sea, no es que se parcializó con ninguno. Y dijo, Bolivia está dependiendo mucho del poder, el poder judicial está dependiendo mucho del poder. No, y les preocupa muchísimo, y lo dicen, ¿no? Sí, claro. Estamos muy preocupados, y Diego García Sayán también, de la injerencia política que hay en la justicia en Bolivia. Claro, de eso, porque el informe del GIEI es desde septiembre. Claro, por supuesto. Del 2019 hasta, no, el informe del GIEI. El de GIEI es de septiembre hasta diciembre. Ahí está el gobierno de Evo Morales y el gobierno de Yanine Áñez. Ahí dice que habían muertos en el gobierno de Evo Morales, que lo sabemos todos, pero él sigue libre y campante por todos lados. Con elementos muy graves,
como los ocurridos en Cochabamba cuando se liberó la zona para que los cocaleros puedan hacer lo que hicieron en Cochabamba, y sin embargo no pasó nada, ¿no? No pasó nada, ¿no? Él Bueno. está en la total impunidad, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? Bueno, ahora llegar a las instancias internacionales, porque en Bolivia todas las vías ya han sido, ¿no? Tenemos que apelar, tenemos que utilizar los otros recursos, pero ya sabemos que no existe la justicia. Y no Aquí. es que aquí en Bolivia no existe. Está visto que en otro lado puede Se funcionar. puede, ¿no? En el Sí. otro lado respetan el debido proceso. ¿Vos podés salir del país? Puedo salir del país, hasta hace unos meses atrás, ¿no? Que no me han ¿No dicho. te hacen problema por volver? No me han hecho hasta el día de hoy, pero no Ya. sabemos, ¿no? No sabemos. Igual arriesgaría si tenés ¿Me que ir a- arriesgo? No tengo por qué tener miedo. Si lo que estoy haciendo es ser una hija que defiende a su madre. No tengo por qué tener miedo, no he cometido nunca ningún delito, nunca he cometido actos de corrupción. Lo que hacíamos en gestión social era un cargo honorífico, nunca he tenido ningún problema de haberte quedado con algo. nada, o sea, no hay cómo. Así que por eso no tengo miedo, y aparte lo que hago es defender a mi madre, ¿no? Me Como parece corresponde, y lo hago con mucho orgullo porque sé que mi madre es inocente, y con amor se puede todo, ¿no? El amor que yo siento Así por mi estoy madre. viendo. Quien sí, ama resiste resiste y lucha. Yanine Áñez. Y me da mucho orgullo luchar por amor, por la justicia en mi país, porque es muy grave vivir injusticia, por la libertad de todos los bolivianos, y también por democracia, ¿no? Porque todos merecemos vivir en paz y tranquilidad. Hubo muchos errores en el gobierno de mi madre, lo sabemos todos, nadie es perfecto, ¿no? Todos cometemos errores. La candidatura fue un error, pero y por eso fue la única que se bajó, ¿no? O sea, ella supo en su momento que fue un error y se bajó. Después, Carlos, usted sabe que ni un otro candidato en ese momento se bajó. Mi madre, para mí y para muchas personas, es la menos culpable, ¿no? De todo lo que ha pasado. Ok, te agradezco muchísimo por venir. La vas a saludar a tu mamá. Muchas gracias. Que una sola vez en la vida también la vi. Espero que no sea la única voz. No, voy Ok. a venir. Cuando usted me invite, Ok, yo vengo con listo. mucho gusto. Ok, Muchas gracias. Vamos al corte. La Bay de Tank EV es una vagoneta 100% eléctrica, disponible para entrega inmediata, 505 kilómetros de autonomía por carga, tracción inteligente a las 4 ruedas, controles en el volante y una tablet rotatoria de 15.6 pulgadas en el tablero. Para brindarte mayor información, contactate a nuestra línea gratuita 817-05-305 o escribí al WhatsApp 690 12 228. Distribuye Crown.